Vamos a iniciar hoy el capítulo 4. Venimos en el capítulo 3 ver cómo Pedro y Juan camino al templo, en la pura entrada del templo, a la hora de la oración, ven a un mendigo que es cojo de nacimiento. A este hombre ellos se detienen y mientras él espera recibir de ellos una limosna, lo que recibe más bien es la sanidad de su cuerpo. Y era un hombre, veremos más adelante en el texto, un hombre mayor de 40 años, que toda su vida ha vivido cojo y ha estado ahí postrado en la entrada de la puerta del templo para pedir limosna. Entonces, esto va a traer una repercusión en Jerusalén nuevamente, porque a raíz de la sanidad de este hombre, el cual era conocido por la mayoría del pueblo, muchos comienzan a seguir a Pedro, a Juan, y ellos ven la oportunidad para exponer acerca de la palabra del Evangelio, de la resurrección de Jesucristo. Y para resultado de esta enseñanza de Pedro, de esta oportunidad, fueron alrededor de 5,000 varones que fueron los que rindieron su vida al Señor, volvieron su corazón a Cristo. Ahora, esto no va a ser bien recibido por todos, no va a ser bien visto por todos, ya que la cúpula de liderazgo religioso en Jerusalén se va a ver afectada. Ellos se van a enojar, se van a sentir ofendidos por lo que estos hombres, estos dos discípulos están haciendo a las afueras del templo, que es enseñando acerca de Jesús resucitado. Así que vamos a ver hoy el resultado de esta prédica, de esta enseñanza del segundo sermón de Pedro, también las consecuencias que esto va a acarrear, porque ellos van a ser arrestados y van a tener que defender su fe delante de todo el concilio, pero los van a poner en libertad, vamos a ver, porque no van a tener nada de qué acusarlos, y toda la gloria va a ser siempre para el Señor. Entonces, vamos en capítulo 4, versículo 1, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces, vemos que Pedro y Juan están hablándole al pueblo, están exponiendo su sermón, y los sacerdotes, los cuales eran saduceos, envían a la guardia del templo para arrestarlos. Ya vamos a ver por qué. Siempre que hay algún creyente o un cristiano caminando piadosamente bajo la voluntad de Dios, ¿sabe? Va a haber persecución, va a haber oposición. No van a ser bien recibidos con los brazos abiertos en todo lugar, en todo pueblo, en toda comunidad. Y esto usted no solamente lo va a ver acá en el libro de Hechos, sino también en nuestros días. Usted llega a un lugar y al saber con solo el hecho de que usted es cristiano, ya hay ciertas paredes que las personas van a poner, porque no siempre nos van a recibir con los brazos abiertos, porque van a verlo como una ofensa o como algo pasado de moda, o como que usted le lavaron la cabeza, o como que van a poner pretextos siempre para no acreditar a Dios su gloria y su poder en esta tierra y en nuestras vidas. Siempre van a buscar la manera, como lo vamos a ver acá. Ahora, estos sacerdotes y los saduceos, aquí dejamos de ver ya ahora a los fariseos. Esto porque los fariseos, con quien tenían el principal problema, era con Jesús y sus enseñanzas. Porque Jesús era maestro de las multitudes.
Esto era lo que ellos hacían. Ahora, los saduceos era una rama religiosa que era la aristocracia en este momento. Podríamos verlos como un partido político que tenía influencia sobre el templo y sobre todos los asuntos respecto al templo, y tenían influencia sobre el pueblo, porque ¿a dónde era que se iba a la oración? Al templo. Entonces todas las multitudes iban ahí y ellos enseñaban también. Así que, por un lado, teníamos a los fariseos, que eran los más radicales, religiosos, que eran los legalistas, pero por otro lado, opuesto completamente, están los saduceos, que eran los liberales. Eran los liberales y eran los encargados del templo. Y ellos se permitían muchas cosas porque ellos no creían en Jesús. Primero, no creían en la resurrección de los muertos, no creían en el mundo espiritual, no creían tampoco ni en los ángeles. No creían en varias cosas que eran evidentes para ellos y que el pueblo de Israel también creía. Entonces, por esto es que comienza entonces un cuestionamiento y se ven ofendidos, se ven amenazados, se ven enojados por lo que estos hombres están enseñando. Importante, ellos no creían en los milagros tampoco. ¿Y qué es la situación que tenemos? Un hombre cojo de nacimiento que fue sano y a los discípulos predicando acerca de Jesús resucitado. Entonces, por eso los arrestan. Y estos saduceos eran conocidos por su estatus social, económico, también porque, y vamos, con esto podemos comprender muchas de las cosas que sucedieron en este tiempo. Ellos eran una alianza, hicieron una alianza con el Imperio Romano. Ellos se inclinaron a su apoyo para poder tener una posición de dominio sobre todo el pueblo. Entonces, muchas veces el Imperio Romano que les confiaba a ellos ciertas cosas porque ellos eran los que tenían influencia sobre el pueblo. Y así podían tener dominio. Y lo que pasa es que Pedro y Juan están enseñando acerca de Jesús como el Mesías. ¿Y quiénes esperaban? ¿A quién esperaban el pueblo judío? Al Mesías. Y lo que pasa es que entonces esto iba a provocar una revolución o un levantamiento dentro del pueblo al escuchar de que el Mesías ya ha venido, porque ellos esperaban a un Mesías que fuese un líder político, que los liberara de sus enemigos. Así que ellos ven amenazados todos sus beneficios, su posición y todas sus posesiones por causa de lo que ellos están enseñando. Porque si el pueblo se levanta en contra del Imperio Romano, ellos van a perder sus privilegios, van a perder su posición. Y de nuevo, recordemos, ellos son la aristocracia de este tiempo. O sea, la clase social, la alta clase de este tiempo. Así que se ven amenazados, los arrestan, y aparte de eso tienen a un hombre que ha sido sanado. Pero al momento de arrestarlos ya la obra fue hecha, ¿verdad? Porque en versículo 4 nos dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y esto está contando solamente a los varones, pero también sus familias. Es increíble cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, en 2 sermones, ha alcanzado, no Pedro, el Espíritu Santo ha hecho la obra de alcanzar a más de 8,000 personas. En el día de Pentecostés y ahora en un día diferente cuando van al templo. Versículo 5 nos dice: aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esa era su cuestionamiento. Cuando nos habla de este grupo, se está refiriendo al concilio del Sanedrín.
que era compuesto por 70 personas. Entre ellos estaban los ancianos, que eran líderes, hombres prestigiosos de en medio de la sociedad religiosa en Jerusalén, que muchos de ellos son las cabezas de las tribus y de las familias de Israel. Tenemos también a los gobernantes, que se componían principalmente del sumo sacerdote y su familia, los cuales eran saduceos. Y vemos que está Anás. Anás fue un sumo sacerdote a principio de este siglo, del siglo I, y fue reemplazado por su yerno, por uno de los gobernantes romanos. Fue reemplazado por Caifás. Fueron impuestos. Entonces, por ahí podemos ver cómo era la influencia política en este momento, ¿verdad? No es algo nuevo. Ahora, Anás tenía mucha influencia dentro del templo. Él tenía negocios que dominaba dentro del templo y tenía todavía muchas personas que lo seguían como el sumo sacerdote. Entonces lo tenemos acá. Y también tenemos a los escribas, que muchos de ellos son maestros y usualmente eran los fariseos. Entonces tenemos a toda esta máxima autoridad religiosa convocando a Pedro y a Juan delante de ellos para interrogarlos. 70 personas delante de Pedro y de Juan, delante de un par de pescadores que no tenían formación teológica ni ha pasado por ninguna de las escuelas de los fariseos, frente a ellos para presentar su defensa. Versículo 7 dice que en medio de ellos les preguntan: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Es importante saber de que este juicio el Imperio Romano no va a tener nada que ver, porque en los asuntos del pueblo judío el pueblo romano no se metía, no se involucraba respecto a sus leyes judías, a sus leyes religiosas. La única excepción que tenía es que no podían condenar la pena de muerte, ¿verdad? Fuera de eso, ellos se encargaban de hacer sus propios juicios. Y veamos la respuesta de Pedro entonces. Es que, de nuevo, Dios va a usar las circunstancias siempre para abrir la puerta, abrir la oportunidad para que podamos exponer acerca de su palabra, acerca de su evangelio. Estos hombres, los líderes religiosos, tal vez sin saber, están abriendo la puerta para que Pedro anuncie nuevamente el mensaje del evangelio. Veamos su respuesta. Versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Le dieron la oportunidad y él aprovechó y los expuso delante del pueblo. Los expuso delante de la verdad. Probablemente este concilio pensó haberse ya deshecho de la oposición y de las enseñanzas y de todo lo que podía representar Jesús durante su vida ministerial en la tierra, porque ellos fueron quienes empujaron para que le crucificasen. Ahora, el mismo concilio que condenó a Jesús es el concilio que tiene frente a Pedro y a Juan. Ahora, ellos, su argumento es por la sanidad de este hombre,
Su argumento es acerca de la resurrección de Jesús, de lo que ellos están enseñando. Entonces, por eso era necesario que Pedro fuese lleno del Espíritu Santo. Y esto es algo clave, porque si Pedro no fuese lleno del Espíritu Santo, él no podría hablar. ¿Qué va a poder presentar defensa delante de la cúpula de liderazgo religioso? Delante de todos los eruditos en aquel momento del ámbito religioso, de la ley, de los profetas. Pedro era un pescador, Juan también. No tenía la valentía de poder hablar por sí solo en sus propias fuerzas delante de toda esta gente. Recordemos a Pedro, siguiendo a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo? Lo negó 3 veces, alejándose y saliendo corriendo de aquel lugar antes de que lo apresaran. Todos sus discípulos, ¿qué hicieron? Huyeron. Pero ahora están llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y así se están presentando delante de todos estos gobernantes que están pidiéndoles que presenten una defensa de su fe. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Bajo qué nombre? ¿Con qué autoridad? ¿Por qué? Porque la autoridad de ellos se está viendo derrocada, se está viendo en peligro. Entonces, veamos. Puesto que hoy se nos interroga acerca, versículo 9, del beneficio de un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todos los del pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, apuntando a quien es el mismo Jesús que anduvo entre el pueblo, que caminó entre el pueblo, en nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aquí parece que la tortilla se volcó. La posición comenzó a girar ahora, porque Pedro y Juan son los acusados. Pero ahora Pedro está exponiéndolos y está volviendo la posición, siendo ellos los que están siendo acusados. ¿Sí? ¿Podemos verlo? Pero Pedro no hubiese podido hacer eso si no es lleno del Espíritu Santo. Ahora el concilio está en la posición de los acusados. Pedro los está señalando, les está mostrando que ellos fueron quienes lo crucificaron, a quien es el verdadero Mesías. Ahora es importante esto porque estos hombres, o en este marco, comienza a cumplirse lo que Jesús le había prometido a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 19 y 20. Cuando Jesús les anticipaba acerca de la persecución que sufrirían y que iban a ser entregados a las autoridades, Jesús les dijo: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Esto lo dijo Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 10, y aquí lo estamos viendo realizado. Comienza a cumplirse. Ahora, nos damos cuenta a través de esto qué importante es de que cada creyente pueda ser lleno del Espíritu Santo. Es importante, es esencial de que cada uno de nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, porque en nuestras fuerzas no vamos a poder, en nuestra habilidad, en nuestra capacidad humana, no lo vamos a lograr. Por eso es el Espíritu Santo haciendo su obra en nosotros y a través de nosotros, dándonos que hablar. Y no es que el Espíritu Santo va a traer palabras que son extrabíblicas, sino que Él nos va a guiar de cómo poder hablar con denuedo su palabra. Su palabra. No es que vamos a comenzar a inventar.
sino que Él va a dirigirnos a través de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que Él usa para traer convicción, para traer verdad, para traer exhortación, para traer confrontación. Y esto es lo que Pedro está haciendo, trayendo confrontación. Está exponiendo a todo el concilio delante de la verdad. Y es que ellos tienen la evidencia frente a ellos. ¿Saben? Todos conocían a este hombre porque estuvo sentado a la puerta del templo pidiendo limosna durante mucho tiempo. Probablemente los mismos del concilio lo conocen. Todo el pueblo sabía de él. Y vimos que cuando él fue sano, comenzó a dar gracias y alabar a Dios dentro del templo. Y esto fue lo que atrajo a la multitud para ser expuesta a la palabra del Evangelio. Entonces, ellos no tienen cómo negarlo. Tienen la evidencia. Están escuchando el cómo, el por qué, sobre quién, qué autoridad. Pero ¿cuál era la situación? Ellos no creen en los milagros, no creen en Jesús como el Mesías, por eso lo crucificaron. No creen en la resurrección de los muertos. No creen en nada de esto. Entonces están viendo en peligro sus creencias, su tradición, su religión, sus rituales, toda su influencia sobre el pueblo la están viendo en peligro. Se va a comenzar a quebrar en pedazos. Y por eso es que tienen que ver cómo poder callar a estos hombres. Pero lo que ellos menos pensaron es que estos hombres sin ninguna formación ni educación están confrontándoles, haciéndoles saber de que el mismo Jesús que anduvo entre el pueblo, el mismo Jesús que hizo milagros, que hizo señales y que les dejó las evidencias durante su vida ministerial en la tierra, es el mismo que ahora está operando a través de ellos. Así que pensaron que se habían deshecho con Jesús de toda esta situación, pero ahora no, quedan sus discípulos continuando la obra que Él inició. Y hasta nuestro tiempo, hasta el día de hoy. Versículo 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Acá Pedro está mencionando lo que dice el Salmo 118. Pedro está mencionando uno de los 16 salmos mesiánicos para hacerles ver de que ellos, los edificadores del pueblo de Israel, quienes tenían que guiar a Israel hacia Dios, hacia el Mesías, hacia el Salvador, son los que han desechado la piedra angular. O sea, desecharon al único por el cual podían ser salvos. Lo desecharon, lo crucificaron. Ellos eran los edificadores. Pedro está usando la escritura para exponerles a ellos y confrontarlos con la verdad. Pero vamos a ver lo que continúa diciendo, que esto es una proclamación hermosa lo que dice Pedro. Versículo 12. Dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sabe? Yo veo esta exposición de Pedro como la gracia y la misericordia de Dios. Porque prácticamente les está dando el chance nuevamente, una nueva oportunidad a todo el concilio para que se arrepienta. Pero la incredulidad de ellos y la dureza de su corazón ha sido tan grande que no quieren verlo. Con Jesús fue igual. Jesús habló, les dijo que Él era el Mesías, les mostró las evidencias a través de sus obras, les dijo, crean por lo menos a través de las obras. Pero ellos no quisieron creer, tomaron la decisión de endurecer sus corazones. Y esto es peligroso, ¿sabe? Esto es peligroso porque cuando una persona decide endurecer su corazón a la palabra de Dios, es peligroso porque va a ser más difícil de que la palabra entre a su corazón. Eso no quiere decir que sea la voluntad de Dios.
ahí es donde comienza a entretejerse la voluntad de Dios, pero también la decisión de los hombres. La responsabilidad que tienen de no creer, la responsabilidad que tienen de desechar la piedra de salvación, sobre el nombre sobre quién, la única persona sobre quién pueden tener salvación. Y esto es lo que el concilio ha hecho. Entonces, por medio de la palabra de Dios, Pedro los confronta, les hace saber que solamente en Él hay salvación, les guste o no les guste, quieran aceptarlo o no, esa es la verdad y esta es su defensa. Entonces veamos ahora la reacción de todo el concilio. Versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos están, no tienen excusa, tienen todo para que puedan creer, pero parece que su orgullo, su incredulidad y la dureza de su corazón pueden más que ellos. Esto es la obra del Espíritu Santo. Y sabe, cuando alguien pasa tiempo con Jesús, se vuelve evidente en su vida, en su manera de vivir, en su manera de hablar, en sus obras, en sus acciones. Es evidente cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. Es evidente cuando alguien ha pasado tiempo con el Señor. Se vuelve algo natural, es algo que respira y se sale por los poros. Como con Pedro y Juan, estos hombres están reconociendo que estuvieron con Jesús. Y ahora dice que este hombre, el que ha sido sano, está junto con ellos. Entonces, por un lado, saben que esos hombres estuvieron con Jesús y tienen la evidencia a un lado, una evidencia, un testimonio viviente de la intervención divina. Y no lo pueden negar, pero aún así no quieren creer. Aún así no quieren creer. Y saben, no hay nada que se pueda discutir cuando Jesucristo ha intervenido y ha transformado una vida. Podrán discutirnos de doctrina, de teología, de posiciones respecto a la fe, pero la obra de Cristo en nuestra vida, la transformación que Él produce en nuestra vida, es algo que no nos pueden discutir. ¿Por qué? Porque es algo que usted ha experimentado, es algo que es evidente para usted, y es no porque alguien le ha lavado la cabeza, es porque usted está viviendo verdaderamente lo que el Señor ha hecho en su vida, lo que el Señor dice en su palabra, porque usted ha tenido un encuentro personal con Él, no religioso, sino porque usted ahora camina en una relación íntima con Él, porque ha nacido de nuevo. Y esto, por más que quieran venir a traer oposición y nos pidan evidencia de que esto es real, es algo que no pueden discutir, porque se vuelve algo evidente en nuestra vida, porque somos nosotros, es nuestro testimonio, y eso es importante, eso siempre es importante. Estos hombres conocían las Escrituras, conocían acerca de los profetas, y por eso saben que esto es una señal de que algo está sucediendo, al igual que con Jesús. ¿Recuerdan? Nicodemo vino delante de Jesús y le dijo: sabemos que tú vienes de Dios por las señales y las obras que estás haciendo. Estos hombres lo reconocen, pero es muy diferente conocer las Escrituras, conocer la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, y algo muy diferente es
conocer la palabra de Dios y tener una relación con Jesús. Porque la palabra de Dios, todos la pueden conocer. Pero el tener una relación con Cristo es la aplicación de la palabra de Dios, es vivir la palabra de Dios en uno. Estos hombres aparentaban tener una relación con Dios, porque conocían las Escrituras, pero la verdad es que no la tenían. ¿Cuántos creyentes hoy en día aparentan tener una relación con Dios, pero lo que tienen es una relación religiosa con la palabra de Dios? No es algo real en sus vidas. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta. Así que entonces la solución que tuvieron ellos fue: vamos a callarlos, no podemos hacer nada, no podemos negarlo, es evidente, todo el mundo vio, todo el mundo lo escuchó, todo el mundo conoce a este hombre que ha sido sanado, no podemos negarlo. Versículo 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y probablemente el concilio esperaba la sujeción de estos hombres, de Pedro y Juan, que agacharan la cabeza y dijeran: sí, Señor. Pero no. La respuesta de ellos probablemente los sorprendió. Veamos, versículo 19. Dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Vean la contrarrespuesta de Pedro y Juan. Juzguen ustedes. Nuevamente les está diciendo: juzguen ustedes. ¿Qué les parece? ¿Que obedezcamos primeramente a ustedes o a Dios respecto a su voluntad? Era obvio, ellos no podían discutir esto, porque ellos mismos son los líderes religiosos que están buscando hacer la voluntad de Dios. Y por eso parece que precipitadamente dicen: bueno, ya terminamos, los amenazamos, no hablen más, y los sueltan. Probablemente evitando de que este discurso se haga más grande. Buscaron la solución más rápida e inmediata. Los amenazamos y los soltamos. Pero la respuesta de Pedro y de Juan, esa es la respuesta que muchas veces tenemos que tener nosotros delante de situaciones que comprometen nuestra fe, que comprometen nuestra fidelidad a Dios. Pedro y Juan no están desafiando a las autoridades, no están incitando a desafiar a las autoridades humanas. Simplemente están poniendo en claro de que hay momentos en donde nuestra fe, nuestra devoción a Dios y nuestra fidelidad a Dios se van a ver comprometidas delante de las leyes humanas. Y ahí es cuando tenemos que abogar por un tribunal superior, y es el tribunal del cielo. Es el tribunal del cielo. Ahí es donde la preeminencia la tiene el Señor en nuestras vidas, respecto a nuestra obediencia. Cuando las autoridades y las leyes humanas se están comprometiendo y se están amenazando nuestra fe, nuestra devoción. Entonces, esto es lo que Pedro y Juan responden. Este es el veredicto. Y ellos saben y recuerdan posiblemente lo que Jesús les dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ellos tienen una misión, ellos tienen una meta.
Ellos tienen una tarea que cumplir y es ser testigos del Señor en todo lugar. Y esto no se puede ver estropeado porque simplemente hay personas incrédulas que no quieren volver su corazón al Señor. Pero ellos van a seguir adelante. Ellos van a seguir adelante. Tienen la evidencia, el pueblo lo sabe. Y vemos cómo los líderes religiosos se ven más atemorizados por lo que el pueblo puede hacer que por lo que Dios pueda hacerles a ellos. Ellos están bajo condenación eterna y temieron más a los hombres que a Dios. Y así en nuestra actualidad, la humanidad está temiéndole más a los derechos humanos, a los derechos personales, y están temiéndole más a las autoridades de esta tierra que a Dios. Cuando debería ser al contrario, y debería de iniciar más bien desde las cabezas, desde las autoridades, en donde sus corazones debiesen de temer principalmente a Dios y guiar a sus pueblos, a sus naciones hacia ese temor. Pero ¿qué vemos hoy? Todo lo contrario. Primero el temor de los hombres y luego el temor a Dios, si es que alguno lo tiene. Pero aquí Pedro y Juan nos muestran cuál debe ser la prioridad, el temor al Señor. Hermanos, en general, el testimonio de una vida transformada es evidente y esto es lo que va a afirmar que el Evangelio de salvación tiene poder en una vida. Podrán de nuevo discutirnos cualquier otro asunto respecto a la Biblia, pero la transformación que Dios puede hacer en una vida, su intervención en una vida, es algo que no pueden discutir. El que el Señor haya traído sanidad a un cuerpo, a una persona, es algo que no podemos discutir, porque es evidente. Y esto es lo que despertó un alboroto en Jerusalén. Y esto fue lo que provocó que multitudes vinieran a escuchar el mensaje de salvación. Y sabe, el Señor ha convertido la sanidad de este hombre como en una onda expansiva, que poco a poco ha ido creciendo y creciendo y creciendo, tocando cada vez más y más y más vidas. Así es la obra del Señor, ¿sabe? Comienza con algo como esto, tal vez no con una sanidad, pero sí con una transformación de una vida, y comienza a expandirse hasta tocar familias, amigos, comunidades, ciudades. ¿Y sabe cuál es el epicentro? Usted y yo. La obra del Señor en cada uno de nosotros. Y así como el Señor ha involucrado dentro de su obra salvadora a este hombre, por medio de la sanidad que ha hecho en él, el Señor hoy nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser involucrados dentro de su obra también, trayendo sanidad espiritual. No necesariamente tiene que ser una sanidad física, pero Él puede hacerlo. Pero Él nos convoca a su obra, trayendo una transformación en nuestra vida para comenzar a expandirla. Y también otra comparación que quiero hacer es que la obra del Señor es como una semilla en nosotros, en donde esta semilla comienza a crecer, da fruto, crece, se fortalece, y ese fruto da de comer a otras personas, y ese crecimiento y ese montón de ramas comienza a dar sombra también para otros que la necesitan. La obra del Señor es así en nuestras vidas, usándonos para alimentar a otros, para dar sombra, para dar abrigo, para dar protección a otros, para mostrar que la obra del Señor en nosotros, no nuestra capacidad, no nuestra habilidad, no nuestra sabiduría. Y vemos también en esta historia la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Eso es importante, es clave para todo creyente. Y aquí lo resalta porque Él es la persona clave de este libro, la obra del Espíritu Santo.
Por eso es necesario. Quiero cerrar con el mismo cierre que Pedro tuvo en su discurso delante del concilio. En ningún otro nombre hay salvación, solamente en Jesús. Por más que le cueste a muchos creerlo, solamente en Jesús hay salvación, solamente en Él hay verdad, solamente Él es el camino. No hay obras, no hay imágenes, no hay rituales que podamos hacer para tener salvación. No hay tampoco nada que pueda llenarnos del Espíritu Santo, solamente Jesucristo, solamente Él. En ningún otro hay perdón de pecados, solamente en Jesús. Solamente en Él podemos nacer de nuevo para ser salvos verdaderamente. Solamente en Él podemos tener la esperanza viva y la seguridad de una vida eterna. Amén. Señor, te damos toda la